Hola, hoy quiero discutir un tema que encontramos en los cursos de álgebra. Me refiero al teorema del residuo. Quiero en este video explicarte qué es lo que dice el teorema y cómo se aplica. Bien, para verlo voy a comenzar con un ejemplo. Supongamos que tenemos, por ejemplo, el polinomio x cuadrado menos 2x más 3. Y se nos pide que ese polinomio lo dividamos entre el binomio x menos 1, por ejemplo. Vamos a hacer la división de ese polinomio entre ese binomio que está ahí. Bien, tenemos entonces x cuadrado menos 2x más 3 y lo queremos dividir entre x menos 1. X cuadrado entre x da x por x cuadrado, lo cambio de signo acá. Menos x, lo cambio de signo acá, más x, y lo que me queda es que estos se eliminan, menos 2x más x da menos x más 3. Y seguimos dividiendo, menos x entre x, eso es menos 1, esto da menos x, cambiado de signo da más x, esto da más 1, cambiado de signo da menos 1, y entonces este se elimina y aquí queda 2. Eso quiere decir que el cociente es x menos 1 y a esta expresión que queda aquí, que ya no puedo seguir dividiendo porque ya es de un grado menor al divisor, a eso le llamamos el residuo. Es decir, que al dividir este polinomio entre ese binomio nos da un residuo igual a 2. Bien, existe una manera distinta de calcular el residuo de dividir un polinomio entre un binomio. Y eso es justamente lo que indica el teorema del residuo. Yo puedo llegar a este resultado sin hacer esa división. Bien, ¿qué es entonces lo que dice el teorema del residuo? Vale la pena poner aquí la definición. Lo que dice el teorema del residuo es lo siguiente. Lo voy a copiar completo aquí por la importancia que tiene. El residuo de dividir un polinomio entero y racional. Eso es importante y en un momento explico a qué se refiere. Entero y racional en x. O sea, tenemos un polinomio entero y racional en x y lo vamos a dividir entre un binomio de la forma, y vamos a escribirlo aquí de una forma general, ax menos b, se obtiene sustituyendo x por b sobre a en el polinomio dado. Eso es lo que dice el teorema del residuo. Vamos a analizarlo ahora. ¿Qué significa que tengamos un polinomio entero y racional? Por entero queremos decir que en ninguno de los términos del polinomio la variable x está en el denominador, la variable. Y por racional queremos decir que en ninguno de los términos aparece una raíz indicada, porque una raíz indicada es un número irracional. Entonces, queremos que el polinomio sea entero y racional. Y lo vamos a dividir de manera general entre un binomio de la forma ax menos b. Lo que el teorema del residuo nos dice es que podemos llegar a este resultado sin hacer la división, simplemente sustituyendo en el polinomio dado la x por b menos a. ¿Por qué por b menos a? Por b menos a por lo siguiente, porque lo que tenemos que hacer en este procedimiento es tomar el binomio entre el cual estamos dividiendo, que es ax menos b, y en ese binomio lo vamos a igualar a 0. Y una vez que lo igualamos a 0, despejamos la x. Si yo despejo x de aquí, es claro que x me va a dar b sobre a, de esa manera. Entonces,
Si en ese polinomio dado sustituyo la x que resulta al despejar la x del binomio y lo sustituyo su valor en el polinomio, obtengo el residuo. Vamos a hacerlo acá. En este problema que tenemos ahí, el binomio que se nos ha dado, en el problema dado, bueno, lo voy a hacer aquí en esta parte, el binomio es x menos 1. Vamos a igualar el binomio a 0 y vamos a despejar la x. Entonces me queda que x es igual a 1. Ahora, ya que sé que x es igual a 1, ese valor de x lo sustituyo en el polinomio dado. Y vamos a tener entonces 1 al cuadrado menos 2 por x, que dije que es 1, más 3. Y si nosotros hacemos ese cálculo, esto es 1 menos 2 más 3. O sea, tenemos 1 más 3, 4, menos 2, 2. El resultado de hacer esa operación es 2. Y si te fijas, ese resultado que tenemos ahí es exactamente el valor del residuo. Es decir, que yo puedo ir al binomio que me han dado, igualarlo a 0, el binomio que es el divisor, obtener el valor de x y ese valor sustituirlo aquí y lo que me da es exactamente el residuo. Es lo mismo que si yo hago la operación de dividirlo, voy a llegar al mismo resultado. Entonces el teorema del residuo es interesante, es útil, porque podemos justamente hallar el residuo sin tener que hacer la división completa del polinomio entre el binomio que se nos ha dado. Esa es la importancia que tiene. Lógicamente también vale decir que si el residuo cuando yo lo calcule me da 0, lo que indica es que el polinomio que me han dado es exactamente divisible entre el binomio que estoy considerando. Bien, voy a resolver un ejemplo más simplemente para reforzar lo que he explicado aquí. Supongamos que tenemos el siguiente ejercicio, lo voy a copiar del libro. Tenemos el polinomio 6x al cubo más x cuadrado más 3x más 5. Tenemos ese polinomio 6x al cubo más x cuadrado más 3x más 5 y queremos encontrar el residuo sin efectuar la división de dividir ese polinomio entre 2x menos 1. Ese es el problema que queremos hallar. Entonces, 2x más 1 dice el libro. Voy a copiar exactamente el problema que ahí viene. Estoy copiando un ejemplo de un problema del libro del Baldor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? No voy a hacer la división, voy a aplicar el teorema del residuo. Entonces voy al binomio que me han dado y ese binomio lo igualo a 0. Eso es lo que vamos a hacer. Y de ahí despejo la x. Es claro que la x es igual a menos 1/2. Tengo ese valor. Y ese valor de x lo voy a sustituir en el polinomio que estamos considerando. Entonces tenemos 6 por x, pero x es menos 1/2 y eso va elevado al cubo. Más x cuadrado, o sea, menos 1/2 elevado al cuadrado. Más 3 por x, 3 por menos 1/2. Y a eso le vamos a sumar 5. Eso es lo que tenemos. ¿Y a qué es igual eso? Menos 1/2 al cubo es menos 1/8. Por 6 da menos 6/8, que es lo mismo que menos 3/4. Entonces lo voy a poner aquí, menos 3/4. Aquí tenemos menos 1/2 al cuadrado, eso es 1/4, entonces más 1/4. Aquí tenemos 3 por menos 1/2, da menos 3/2. Y a eso le voy a sumar 5. Y lo que tenemos que hacer es esa división que está ahí. Este 5 lo voy a dividir entre 1. Y aquí vamos a tener que el mínimo común divisor es 4. Entonces 4 entre 4 da 1. Por menos 3 da menos 3. Aquí tenemos que es 1. Entonces aquí va más 1. Aquí tenemos que es 2. Por menos 3 da menos 6. Aquí tenemos que es 4. Por 5 da 20. Eso es lo que tenemos. Y aquí lo que nos da es que vamos a tener menos 3 más 1 es menos 2. Menos 6 da menos 8. Más 20 da 12. Entre 4 da 3. El resultado entonces al cual llegamos es que esto es igual a 3. Y ese es el residuo de dividir
el polinomio 6x al cubo más x cuadrado más 3x más 5 entre el binomio 2x más 1. Lo he hecho aquí aplicando el teorema del residuo. No tengo que hacer la división. Te invito de todos modos a que hagas la división y corrobore que efectivamente cuando tú dividas este polinomio entre ese binomio te va a dar un cierto resultado y te va a quedar un residuo igual a 3. En eso consiste este teorema que encontramos en los libros de álgebra, el teorema del residuo, que se introduce cuando estamos estudiando la división entre polinomios. Espero pues que si cursas tu materia de álgebra o alguna otra materia donde necesites trabajar con polinomios, o si no, en general, estás interesado en entender lo que es este teorema, el teorema del residuo, pues espero que este video te haya sido de utilidad. Si es así, si te ha gustado el video, te invito a que le des like y sobre todo te invito a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.